Ok. Bien, entonces vamos a iniciar esta sesión revisando las tareas que quedaron pendientes de la clase anterior. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer primero es resolver esta integral que está aquí. ¿Ya? Que es la integral entre menos a y a de tangente x de x dividido en 1 más x cuadrado más x a la cuarta. Entonces observemos que la función f tangente de x dividido en 1 más x cuadrado más x cuarta es impar, ya que si usted evalúa f de menos x, eso te queda tangente de menos x dividido en 1 más menos x al cuadrado más menos x a la cuarta, y esto es menos tangente de x. La función tangente es una función impar de 1 más x cuadrado más x a la cuarta, ¿cierto? Por lo tanto, tendríamos acá que f de menos x es igual a menos tangente x 1 más x cuadrado más x cuarta, y esto es menos f. Por lo tanto, efectivamente es una función impar. Al ser una función impar, es inmediato que la integral entre menos a y a de tangente x diferencial de x dividido en 1 más x al cuadrado más x a la cuarta es 0. ¿Ya? Y eso es todo. Y esa era toda la tarea 1. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí, profe, siempre hay que demostrar por qué es par, o sea, si decimos que es par hay que demostrarlo, ¿cierto? Y si decimos Sí, que es impar, lo mismo. exacto. Ya. Esto es lo último que vimos en la clase, pues la propiedad que vimos de que si la función era par pasaba una cosa, si era impar era otra cosa. Fue justamente la demostración que hicimos. Vamos con la pregunta número 2. ¿Ya? La pregunta número 2 era la integral desde e hasta e a la cuarta de x dividido en x raíz del logaritmo de x. Entonces, quiero que observen esto. Esto es lo mismo que la integral de e a la cuarta de 1 sobre raíz de logaritmo de x por 1 sobre x diferencial de x. Entonces, aquí hay una sustitución. Si hacemos u igual al logaritmo de x, entonces la derivada de u con respecto a x es 1 partido por x. De esta manera, tenemos que du es 1 sobre x diferencial de x. ¿Ya? Vamos a hacer un cambio de límite. Cambio de límite. Denme un segundo. Denme un segundo que me están llamando de nuevo. Continuemos. Cambio de límite. Si x vale e, entonces u es logaritmo natural de e. Reemplazo, ¿cierto? Esto de acá. Y el logaritmo natural de e es 1. Si x vale e a la cuarta, entonces u vale logaritmo de e a la cuarta. Y eso es 4. Por lo tanto, la integral, como tal, va a quedar de la siguiente manera. Donde iba e va a ir 1. Donde iba e a la cuarta va a ir 4. 1 sobre la raíz de u diferencial de u. De esta forma nos queda la integral desde 1 hasta 4 de u a la menos 1 medio diferencial de u. Calculamos la integral. Nos queda
u elevado a menos 1/2 más 1, dividido en menos 1/2 más 1, evaluado entre 1 y 4. De esa manera, la integral y es u elevado a 1/2 dividido en 1/2 entre 1 y 4, lo mismo que es 2u elevado a 1/2 entre 1 y 4. Esto es 2 por 4 a la 1/2 menos 2 por 1 a la 1/2. Estos 2 raíz de 4 menos 2. La raíz de 4 es 2. 2 por 2 serían 4. Y 4 menos 2 entonces sería igual a 2. ¿Se entendió el ejercicio? Sí, Sí, ¿Sí? profe. Perfecto. Esa era la tarea. Bien. Entonces vamos a iniciar con áreas entre curvas. Ya vamos a ver áreas entre curvas. Ya, entonces, a ver, lo que nosotros teníamos pensado, sí, esta es la clase 8. Lo que nosotros hasta ahora hemos comentado, que las integrales nos permiten calcular áreas. De alguna u otra manera, nosotros podemos establecer áreas, ¿ya? Con estas integrales, al hacer límite de la suma, ¿cierto? Calculamos el problema del área, hicimos sumas de Riemann, ¿cierto? Que nos permitían calcular área y finalmente eso lo definimos como la integral. ¿Ya? Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a definir el área de regiones que están entre dos funciones, entre dos gráficos. ¿Ya? Esa es como nuestra idea. Entonces vamos a plantear un problema inicial que nos va a permitir, de alguna u otra forma, poder introducir este tema, que tiene que ver con la necesidad de crear un problema para poder darle respuesta. Entonces vamos a ver cómo podemos hacer para determinar el área de esta región que se encuentra entre el gráfico de las funciones seno de x y coseno de x en el intervalo 0, pi medios, ¿ya? Yo voy a hacer, antes de comenzar a describir toda la situación, yo lo que quiero hacer aquí es un gráfico y mostrarles justamente qué región es la que se está pidiendo, ¿ya? Entonces quiero que miren aquí, por favor, díganme ustedes si ven lo que les voy a mostrar. ¿Se ve el graficador, cierto? Sí, profe. Sí. Ya, entonces vamos a graficar si 0 menor o igual x menor o igual pi medios, ¿ya? La función seno de x. ¿Ya? Esa es la función seno de x en ese intervalo. Ahora, vamos a graficar la función coseno en el mismo intervalo. 0 menor o igual x menor o igual que pi medios, la función coseno. ¿Ya? Entonces, esta sería como nuestra situación, si ustedes se dan cuenta. Por un lado tenemos la recta x igual 0, que corresponde a la recta vertical que se encuentra acá, y tenemos por otro lado la recta x igual pi medio, que es la otra que se encuentra a ese lado. Las voy a dejar segmentadas para que entendamos que esos son nuestros límites en donde nos están pidiendo justamente este gráfico, ¿ya? Entonces vamos a llevar nuestro problema a la pizarra, ¿ya? Y vamos a contextualizar esta idea, porque ese es como el cuento que nosotros vamos a desarrollar hoy, que tiene que ver con esto. A ver, tenemos justamente que desarrollar el área, ¿cierto?, de esta región en el intervalo 0 pi medio. Nosotros tenemos que la función en naranja corresponde a la función coseno, la función en azul corresponde a la función seno, ¿ya? Y la región que nos están pidiendo se encuentra entre 0 y pi medio, por lo tanto es toda esa zona que está ahí.
Es decir, toda esta parte que está aquí. ¿Ya? ¿Se entiende qué es lo que quiero calcular? Profe, ¿cómo es? Ah, no, no, no. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Profe, hay que, o sea, lo que hay que calcular es lo que está en verde, ¿no? Sí. Describe la región. Esta sería la región. Este es el área. Esta es la zona que yo quiero saber. ¿Ya? Entonces, claro, si nosotros queremos saber esta zona en verde, tenemos que desarrollar una estrategia que nos permita hacerlo. Y esa estrategia es la que vamos a tomar a partir de las integrales. ¿Ya? Entonces, vamos a definir algunas cositas. Vamos a suponer que queremos determinar el área entre dos curvas. ¿Ya? Vamos a suponer que queremos determinar el área de esta región. Una región del plano entre A y B, y donde el eje Y se encuentra, digamos, no el eje Y, sino que los puntos, las ordenadas, están entre G y F. Donde G corresponde a la curva que está abajo y la F corresponde a la curva que está arriba. O sea, queremos obtener esa zona que está en azul. ¿Ya? Entonces, desde el punto de vista conceptual, antes de meternos con la integral, ¿ya? Lo que nosotros tendríamos que hacer es lo siguiente. Simplemente tendríamos que hacer lo mismo que hicimos con las sumas de Riemann, digamos, ¿no? Obviamente, no es que vayamos a usar Riemann acá, pero desde el punto de vista conceptual, uno lo que debería hacer es armar rectángulos, ¿cierto? Con una base, una altura, ¿cierto? Y todo lo demás. ¿Estamos de acuerdo con eso, cierto? Sí, profe. Entonces yo tomo rectángulos, ¿cierto? Empiezo a calcular el área de cada rectángulo, después sumo las áreas de los rectángulos y ok. Ahora, yo voy a tomar este rectángulo representativo, ¿y con qué me encuentro? Con que esta distancia es la recta entre la curva que está en azul y la recta que está, y la curva que está en naranja. O sea, esta distancia es F menos G. F de CK menos G de CK, pensando que estoy parado en un punto CK. Y el ancho, como siempre, delta X sub K. Entonces, esa área, esta área del rectángulo, correspondería a esa altura por ese ancho. F de CK menos G de CK por delta XK. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. Ya, perfecto. Eso es conceptual, como les digo. Esto conceptualmente eso es lo que tendríamos que hacer. Entonces después, este es un rectángulo, ¿cierto? Este delta A sub K corresponde al área de un rectángulo, tendríamos que sumarlos todos. Entonces, una vez que hacemos eso, ya, simplemente nos encontramos con esta situación, donde el área aproximadamente va a ser la suma de todos estos rectángulos, ¿cierto? Esta es una suma de Riemann de la función f menos g sobre este intervalo. Una pregunta que nos podríamos hacer es qué sucede, y aquí ustedes me pueden responder sin ningún problema, ¿qué sucede si n tiende a infinito? O si la norma de la partición tiende a cero. Recuerden que la norma de la partición correspondía al máximo de los anchos. Entonces, ¿qué pasa cuando n tiende a infinito? ¿Qué pasa cuando la norma de p tiende a cero? ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué pasa? Más particiones. Tenemos la suma de Riemann. No, pues la suma de Riemann ya está armada, ¿cierto? Esta es la suma, sin el límite. Ahora, si n tiende a infinito, tengo más particiones, los rectángulos son cada vez de un ancho más chico, y por lo tanto estas diferencias que se ven entre donde me sobra y me falta, ¿cierto? Son cada vez menores, y se supone que estos infinitos rectángulos al sumarlos deberían predecir exactamente el área que se encuentra acá. ¿Estamos de acuerdo con eso?
Sí, ¿cierto? Y, por supuesto, si esta suma converge, es decir, si este límite existe, entonces, sin ningún problema, podemos decir lo siguiente. Si f y g son funciones continuas, luego el área de la región se puede calcular como la integral entre a y b de f menos g. ¿Sí? O sea, todo esto al final es la integral de f menos g. ¿Ya? Y con esa información podemos responder la pregunta de arriba. Y de hecho vamos a hacerlo. Vamos a responder esa pregunta y lo vamos a tomar como un primer ejemplo. ¿Ya? Vamos a tomar este primer ejemplo y vamos a resolver. ¿Ya? Fíjense en lo siguiente. Ok, este era nuestro problema inicial. Teníamos cómo determinar el área de la región acotada por el gráfico de las funciones. Ya lo bosquejamos, ¿cierto? Ahora vamos a determinar directamente el área. Entonces quiero que miren lo siguiente. De acuerdo a la teoría que recién vimos, el área estaba representada por la integral entre a y b, entre dos curvas, por supuesto, de f menos g. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Perfecto. Entonces ahora, yo acá tengo coseno de x, acá tengo aseno de x, luego esto se invierte y acá tengo seno de x y coseno de x. Se produce un cambio a partir de este punto. ¿Cómo podemos obtener este punto que está aquí? La única manera que se me ocurre a mí, igualando. Entonces, igualando, tenemos que seno de x tiene que ser igual a coseno de x. ¿Dónde el seno y el coseno son iguales? Entre 0 y pi medio, por supuesto. Pi cuarto. En pi cuarto, ¿cierto? Entonces, esto ocurre cuando x vale pi cuarto. Por lo tanto, este puntito que está aquí, que lo voy a señalar con otro color, este puntito corresponde al valor cuando x vale pi cuarto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Perfecto. Entonces ahora vamos a dividir esta área en dos partes. Tenemos un área 1 y tenemos un área 2. El área 1, ¿ya?, va a ser la integral que va a ir desde 0 hasta pi cuartos de la función que está arriba ahí, que sería la coseno de x, menos la función que está abajo, que sería la seno de x. Y vamos a calcular. Entonces, ¿qué tenemos? Integral de 0 a pi cuartos de coseno x diferencial de x menos la integral de 0 a pi cuartos de seno de x diferencial de x. Ya. ¿Cuánto vale la integral de coseno? Recuérdense la tablita que hicimos. Seno, muy bien. Me queda seno de x evaluado entre 0 y pi cuarto. ¿Cuánto vale la integral de seno? Menos coseno. Muy bien. Menos coseno evaluado entre 0 y pi cuarto. Entonces aquí te queda seno de x entre 0 y pi cuartos más coseno de x entre 0 y pi cuarto. Entonces, evaluemos. Te queda seno de pi cuarto menos seno de 0 más coseno de pi cuartos menos coseno de 0. Ya. ¿Cuánto vale el seno y el coseno de pi cuarto? Raíz de 2 partido 2. Muy bien. ¿Cuánto vale el seno de 0? 0. ¿Y cuánto vale el coseno de 0? 1. 1. Bien, ¿ah?
Me gusta esa actividad. Entonces, al sumar aquí, tenemos que esto es raíz de 2 menos 1 unidades cuadradas de área, porque no sabemos a ciencia cierta si son metros cuadrados, centímetros cuadrados, no sabe. Uno pone unidades cuadradas de área. Y ahí tendríamos la primera. ¿Se entendió? Sí, profe. Ya, genial, Catalina. Entonces ahora vamos a calcular el área número 2. El área 2, ¿ya? Va a ser una integral también. Si nosotros nos vamos para arriba, nos vamos a dar cuenta de que esta integral se mueve entre pi cuarto y pi medio. Pero aquí, en esta zona, seno está arriba y coseno está abajo. Entonces, arriba queda seno x y abajo queda coseno x. Podemos separar. Menos. Y de esa manera podemos calcular. Y al calcular tendríamos la integral de seno, ¿cuánto es? Coseno. No, menos coseno. Cuidado. La integral Ah, verdad. entre pi cuartos y pi medios. Menos la integral de coseno, Seno. esa sí es seno. Entre pi cuartos y pi medio. Entonces, aplicamos el teorema fundamental, que haría menos coseno de pi medios, más coseno de pi cuartos. Fíjense que aplico el teorema fundamental y este signo menos cambia los signos. Menos seno de pi medio, más seno de pi cuarto. Entonces, ¿cuánto vale el coseno de pi medio? 0. 0. El coseno de pi cuarto y el seno de pi cuarto son iguales. Ya dijimos que eran raíz de 2 medios. ¿Cuánto vale el seno de pi medio? 1. 1. Entonces, ¿qué te quedó? Te quedó raíz de 2 medios menos 1 más raíz de 2 medios. Esto es raíz de 2 menos 1. También en unidades cuadradas. Entonces, ¿qué pasa? Ya tengo el área número 2. ¿Eso qué significa? Que el área comprendida es la suma de estas dos. Por lo tanto, tendríamos área total, área 1 más área 2. Esto es raíz de 2 menos 1 más raíz de 2 menos 1, porque las dos eran iguales, curiosamente, sería 2, raíz de 2 menos 1, unidades de área al cuadrado. ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Ya, entonces ya tenemos una herramienta para poder calcular esas cosas. ¿Ya? Bien, vamos a hacer otro ejercicio sencillito. Bueno, quiero definir un par de cositas antes de que tiene que ver con esto. Después nos vamos a hacer algunos otros ejercicios que tienen que ver con lo siguiente. Dice, si f de a sea en R continua, tal que la función es continua en un intervalo, f es continua en un punto y f es positiva en el otro lado, se define el área total de la región acotada y el eje X como esto que está aquí. Les explico esta situación. Resulta, porque esto está puesto así como fórmula, pero lo que a mí me interesa es que entiendan el concepto. ¿Por qué aparece ese valor absoluto ahí? Por lo siguiente, miren, yo tengo xy, yo tengo una función definida entre a y c. Hay un punto B en cualquier parte, intermedio, no sabemos dónde. Entonces, fíjense,
Lo que están diciendo es que la función es negativa entre A y B. ¿Qué sé yo? Justamente, voy a dibujarlo así. La función es negativa aquí. Es justamente 0 acá y acá es positiva. Y suponemos que quieren calcular el área total de esta región. El área total, en el fondo, sería esto. ¿Ya? Esa zona y esta zona de acá. Entonces, el área total corresponde, o el área, digamos, a seca, corresponde a toda esta región que ustedes ven aquí pintada en amarillo. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que esta zona aquí, ¿ya? Si yo calculo una suma de Riemann, y lo quiero explicar así conceptualmente para que se entienda por qué le ponen el valor absoluto y a la otra no, es que, fíjense que aquí la función es negativa, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, en el área 1 va a ser el límite, por decirlo así, cuando n tiende al infinito, de la sumatoria de k igual 1 hasta n, de f de ck delta xk, ¿cierto? Si nosotros lo armáramos desde el punto de vista de la suma de Riemann, construimos un rectángulo aquí, lo voy a dibujar así chiquitito, qué sé yo, y ese rectángulo tendría una base y tendría una altura. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ya. Para cualquier x en el intervalo AB, la función f es negativa. Por lo tanto, f de x sub k va a ser negativo, ¿sí o no? Sí. Delta x sub k es una diferencia entre el mayor menos el menor, entonces eso siempre es positivo. ¿Qué pasa si yo multiplico un f de x sub k por un delta x sub k? ¿Qué signo va a llevar eso? Negativo. Negativo, ¿cierto? Y si yo sumo cosas negativas, el resultado, ¿cómo va a ser? Negativo. Negativo, ¿cierto? Y no lo quiero poner a 1, lo voy a poner i. ¿Ya? Después voy a explicar, después voy a conectar eso con el área. Entonces, claro, si yo sumo elementos, esto va a ser negativo. Y si calculo el límite, ¿cómo va a ser? Negativo. Exactamente. Aquí le puse x sub k. Bueno, se me olvidó, no era x, era c. Para ser coherente con la notación. Ahora, el x va a pasar lo mismo, pero para ser coherente con la notación, acá era f de ck. F de ck, f de ck. Entonces, esta cuestión que corresponde ahí va a ser negativa. Pero nosotros sabemos que las áreas no son negativas. Entonces, como las áreas no son negativas, el área 1, si esto es negativo, ¿cómo puedo cuantificar el área? Con el valor absoluto, ¿sí o no? Exactamente. Ahí Nicolás lo dijo. Con el valor absoluto. Porque el valor absoluto lo que hace es, toma una cantidad y lo transforma en positivo. Por lo tanto, inmediatamente, el A1 va a ser el valor absoluto de I. O sea, el valor absoluto de esta suma, del límite de esta suma. O sea, si esto converge, el valor absoluto de la integral. ¿Se entiende? Entonces, como esto es negativo,
y yo quiero saber el área, y el área no puede ser negativa, simplemente calculo el módulo de esta cantidad. Y ahí obtengo el área. El área 2, aquí le puse área 1, pero esto era área 2. ¿Es necesario ponerle valor absoluto a esto? ¿Al área 2? No. No. Porque en el área 2 justamente la función es positiva, por lo tanto la integral va a representar íntegramente, valga la redundancia, al área. ¿Ya? Entonces el área 2 simplemente es la integral entre b y c de la función. Entonces el área total, que es la suma, va a ser el valor absoluto de la integral entre a y b de la función, más la integral entre b y c de esta misma función. ¿Ven? Entonces, ese es el tema. Por eso ahí aparece el valor absoluto, porque en la parte negativa el valor absoluto lo que hace es contar. No me interesa el signo, me interesa saber la cantidad. ¿Ya? Bien, entonces vamos a hacer un ejercicio. ¿Ya? Vamos a hacer un ejercicio que nos puede servir, ¿ya? Que corresponde a esto que voy a mostrar ahora. Para el gráfico siguiente, determine el área en azul. Ya, te piden calcular el área de esta zona que está pintada en azul. ¿Cuál sería el área entonces? El área total. La integral, o sea, valor absoluto ¿Ya? de la integral de menos 2 a 0 ¿Ya? de la raíz de Ahí hay un X, ¿eh? Una f de x. ahí, eso, Esto, ¿cierto? por dx. Y el otro quedaría normal. Exactamente. Ok. Vamos a resolver ambas integrales. Lo voy a hacer así con detalle y después les quiero mostrar una observación, ¿ah? Porque este ejercicio, claro, se puede resolver así, pero también tiene otra variante. Profe, ¿podría ser dos veces calcular una integral dos veces? Si hay simetría, sí. Sí. Si hay simetría, sí. ¿Ya? Eso lo quiero comentar después, justamente. Entonces, observemos esto, mira. La integral entre menos 2 y 0 de x raíz de 4 menos x al cuadrado diferencial de x, ¿ya? Es, si hacemos la sustitución, u igual a 4 menos x al cuadrado, entonces, du a de x es igual a 2x, y entonces tendríamos que du es igual a 2x diferencial de x. ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿y el menos? ¿O no va? Eso sí, toda la razón. Muchas gracias. Ahora sí, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, profe. Ahora, observemos que esta integral entre menos 2 y 0, yo la voy a escribir con intención, ahí vamos reforzando un poco de lo que hemos visto en la clase anterior. Hay un x de x, aquí hay x de x, el menos 2 sobra, entonces lo vamos a dejar al otro lado. Menos un medio de u igual a x diferencial de x. Listo. Entonces ahora vamos a hacer el cambio de límites. Cambio de límites. Si x vale menos 2, ¿cuánto vale u? 0. 0, ¿cierto? Reemplazamos acá.
Si x vale 0, ¿cuánto vale u? 4. 4. Muy bien. Entonces, ¿cómo nos queda? La integral y va a ser la integral entre 0 y 4 de, fíjense, raíz de u por x de x, que corresponde a menos un medio diferencial de u. O sea, esto es menos un medio integral de 0 hasta 4 de u elevado a un medio diferencial de u. De esta forma, calculamos rápidamente la integral y nos queda menos un medio por u elevado a un medio más 1 dividido en un medio más 1 evaluado entre 0 y 4. Esto es u elevado a 3 medios menos un medio adelante, 3 medios aquí, entre 0 y 4. ¿Ya? Se van los dos, te queda menos un tercio por 4 a la 3 medios menos 0 a la 3 medios. Ahí estoy aplicando el teorema fundamental. ¿Cómo nos queda esto? ¿Y 1 cómo queda? Menos un tercio. ¿Cuánto es 4 a la 3 medios? Raíz de Dos. 4 al cubo. Te queda 8, ¿no? ¿No será 2? No, 2. Porque está el cubo. Ya menos un tercio por 2 al cuadrado a la 3 medios, simplificamos, te queda menos un tercio por 2 al cubo, y esto sería menos 8 tercios. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Profe, consulta, me quedé con una duda. ¿Cómo fue que el 2 quedó al cuadrado y luego se quedó elevado a 3 medios? Sí, pues porque 4 es lo mismo que 2 al cuadrado. Ah, ya. ¿Sí? Y eso está elevado a 3 medios. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí, después de eso se simplifican los dos, ¿cierto? Claro, y te queda 2 al Ya. cubo. ¿Ya? Ya, ok. Entonces te queda menos 8 tercios. Fíjense que la integral así sola, sin el valor absoluto, nos da negativa. Y eso tiene toda la coherencia del mundo, porque resulta que la integral representa al límite de esta suma que está acá abajo, de puras alturas negativas. Entonces, obviamente, el resultado naturalmente es negativo. Entonces, para cuantificar el área, el valor absoluto. Esto implica que el área 1, le voy a llamar a esto área 1, ¿ya? El área 1 es el valor absoluto de esta I1 que le pusimos ahí. O sea, el valor absoluto de menos 8 tercios. Y esto sería 8 tercios. Y el área 2, bueno, el área 2 simple, po, entre 0 y 2 de la misma cuestión. ¿Qué es esto que está aquí? ¿Sí? Esto representa, quiero dejarlo claro, el área 1, y esto de acá representa el área 2. Entonces, el área 2 va a ser la integral desde 0 hasta 2 de x raíz de 4 menos x al cuadrado de x. Fíjense que es la misma integral, ¿eh? U igual a 4 menos x cuadrado, entonces uno llega y hace de u igual a menos un medio, perdón, menos un medio de u. Estoy adelantando pega, no es que sea distinto. Si ustedes se fijan, el cambio de variable es el mismo. Lo que pasa es que, como ya lo había hecho, simplemente copié, ¿cierto? Esto, entonces esto. Lo único que cambia son los cambios, el cambio de límite. ¿Ya? Cambio de límite. Si x vale 0, ¿cuánto vale u? 4. Y si x vale 2, ¿cuánto vale u? 0. 0. Entonces la integral I2 corresponde a la integral entre 4 y 0 de menos un medio raíz de u diferencial de u. Este menos, ¿qué hace con los límites? Los invierte. Los invierte, muy bien. Entonces I2 sería la integral, el 1 medio lo sacamos, de 0 a 4 de u a la 1 medio diferencial de u.
Esta integral ya la conocemos, así que 1 medio por u, 3 medios, abajo, 3 medios, entre 0 y 4. Esto sería 1/3 de u a la 3 medios entre 0 y 4. O sea, 1/3 por 4 a la 3 medios menos 0 a la 3 medios, ¿cierto? Entonces, 1/3 está multiplicado. Entonces ahí nos queda finalmente que I2 es lo mismo, es 8/3. Por lo tanto, el área 2 va a ser 8/3 unidades cuadradas. Así, el área total es el área 1 más el área 2, es decir, 8/3 más 8/3, esto es 16/3 unidades cuadradas. ¿Se entendió? Sí, Sí, profe. Genial. Bueno. También podemos hacer integraciones respecto al eje Y. Ya no solamente vamos a tener curvas de esta forma, sino que también podemos tener curvas con respecto al eje Y. ¿Ya? Entonces, eso también lo quiero señalar. Por último, si no alcanzamos a hacer los ejercicios, los hacemos en la clase del jueves, eso no es problema. Mañana, que corresponde a esto, ¿no? Supongamos que queremos obtener el área de curvas que ya no están orientadas de arriba a abajo, sino que de izquierda a derecha, como estamos viendo acá. Yo tengo atrás una G, arriba una F, atrás una G, adelante una F, atrás una G, adelante una F. Se considera que está más positivo, más grande lo que está más a la derecha. Lo que está más negativo es lo que está más a la izquierda en este tipo de gráfico. Entonces, es la misma cosa, pero ahora los límites están en el eje Y, entre C y D, de la curva que está a la derecha, menos la curva que está a la izquierda. Es exactamente lo mismo. Entonces, quiero mostrar un ejercicio, a ver si el tiempo me da, por último lo dejamos planteado, y mañana lo calculamos. Entonces, ejercicio, determinar el área acotada por x igual a y cuadrado y x igual a y más 2. Ya, yo quiero graficar esta función. ¿Ya? Les voy a mostrar, de hecho, justamente la gráfica de esta función. Voy a utilizar el GeoGebra para que sea un poquito más rápido. Miren. Les voy a compartir pantalla. Entonces tenemos x igual a y cuadrado y x igual a y más 2. ¿Ya? Creo que me quedó un poco grande. ¿Se ve el gráfico, cierto? el profe no está compartiendo esa pantalla. ¿No? No. Ah, yo pensaba que estaba compartiendo. Bueno, la curva en verde corresponde a x igual a y cuadrado. ¿Ya? Esa es. La curva en azul corresponde a la recta, x igual a y más 2. ¿Dónde quedó la lecera? Por allá. Ahí está. ¿Se ve? Sí, Sí, profe. Entonces, nos vamos a llevar esto y lo vamos a dejar planteado. Ya, mañana lo resolvemos. Miren, lo primero que tenemos que señalar es que hay puntos de intersección. Más allá de que uno los pueda calcular, de que uno los vea, ¿cierto? Ahí, la idea es que uno los aprenda a calcular. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos obtener esos puntos de intersección? Igualando. Entonces tenemos x igual a y cuadrado y x es igual a y más 2. Entonces de aquí tenemos que y cuadrado es igual a y más 2. De ahí tenemos entonces que y cuadrado menos y menos 2 es igual a 0. De esta forma tendríamos
y menos por menos da más, igual a 0. Factorizando te queda 2 y 1. Por lo tanto tenemos un i1 igual a 2 o un i sub 2 igual a menos 1. Claramente vemos que este punto es menos 1 y este punto es 2, ¿cierto? Que corresponden a estos valores que estamos viendo acá. Entonces, ¿cómo sería la integral? O el área. El área, por supuesto, corresponde a esta zona que estoy pintando en este minuto de color amarillo. ¿Ya? Esta zona. Entonces, ¿cómo calculo o cómo determino esa área que nosotros tenemos aquí? Bueno. Esa área está dada por la integral que va a ir desde el límite inferior al límite superior de la curva que está a la derecha. ¿Cuál es la curva que está a la derecha? Y más 2. Y más 2. Le restamos la curva que está a la izquierda. ¿Quién es? Y cuadrado. Y cuadrado. Diferencial de y. Y esa es la integral que va a representar al área, en este caso, de estas dos curvas. ¿Ya? La próxima clase, que es mañana, terminamos este ejercicio, ¿ya? Profe, ¿Mm? ¿y qué pasa con la parte amarilla que está debajo de la parte negativa? ¿Qué parte negativa? No, po. Abajo del eje No, X. porque ahora lo que hicimos fue un cambio de sentido. Yo ya no estoy calculando así, ahora la altura la tengo así. Ah, ya. ¿Te fijas? Entonces, como la altura la tengo expresada de esa forma, la altura aquí es siempre positiva porque lo que está más a la derecha menos lo que está más a la izquierda es positivo. Y el ancho es siempre positivo porque es la xk menos xk menos 1. ¿Sí? Entonces, el cálculo de esta integral puede quedar pendiente, lo pueden hacer ustedes. Se deja el lector. Se deja el estudiante. Ya ustedes lo calculan y me cuentan cómo les va. Mañana igual lo podemos revisar como al iniciar la clase.